Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy aquí Hola, con mucho don Héctor gusto. Suleimán. Muy Mucho gusto, contento, que muchas gracias por la gracias. invitación. Me siento muy honrado de participar en este tipo de eventos, Weiner, que ahora actualmente la única forma de tener un acercamiento entre nosotros es a través de esta ventana. Una ventana Sí, además caray, que esto casi todo quedamos. el mundo tenemos acceso, ¿no? Exacto, esto quedamos. Y también está con nosotros el gran actor Ariel López Padilla, quien le va a hacer un par de preguntas a Héctor Hola, Ariel. Suleimán. Hola Y Héctor, los dejo hola con Álvaro. estos dos grandes. El más grande, Héctor Suleimán, presidente del Oh, Consejo de Escuelas el más Ocurrentes. chiquito. Que tengan un buen día. Gracias por conectarse. Gracias, Gracias a Álvaro. ti Qué Álvaro. gusto. Te mando un abrazo. Pues Igual. bueno, quiero iniciar presentando a don Héctor Suleimán Saldívar, empresario mexicano, CEO de Suleimán Asociados, de SSS, Sistemas de México, así como terminales y servicios del Golfo y controles gráficos SADCB. Dentro de sus múltiples actividades ha participado como socio, accionista, asesor y como miembro de consejos de administración de varias empresas, tanto mexicanas como internacionales. Es presidente del Advanced Leadership Foundation México y de la Fundación José Suleimán. Desde 2016, presidente del Consejo Asesor de la Fundación del Papa Francisco, Schools Ocurrentes en México, lo cual apoya a niños y jóvenes de sin distingo de estratos sociales, etnias o religiones, impulsando una educación de valores y promoviendo una cultura de encuentro, de inclusión social y en favor de la paz. Junto a su hermano Mauricio, es director de programas de la Fundación del Papa Francisco, fútbol con valores y boxeo con valores, que son eventos deportivos en diferentes partes del mundo en los cuales se difunde la juventud valores morales universales que trascienden cualquier diferencia originada por religión, raza o estrato social. Te doy la bienvenida, mi querido Héctor. Creo que la trayectoria que ustedes han desarrollado como familia, poca gente conoce toda lo que conlleva la espiritualidad y todo el compromiso que tienen. Yo te quería hacer una pregunta, Héctor. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fuiste de alumno? ¿Cómo fue que esta parte se quedó tan en ti de poder compartir de esa preocupación por la educación? Bueno, mira, yo, obviamente, primero gracias, muchas gracias, Ariel. Un saludo a todos aquellos que nos acompañen. Con mucho gusto, te comento. Pues mira, yo nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y a una corta edad, muy corta edad, a los 3 años, mi papá se vino para México, nos trajo. Éramos 3 entonces, 2 hermanos y una hermana, y aquí en México acabamos siendo 6. 4 hombres, 2 mujeres, todos muy unidos. Pero yo empecé estudiando obviamente en la Ciudad de México, en el Instituto Valle Monday, donde estudié kinder, después la primaria, y después me cambié al Cristóbal Colón, que es donde empecé a conocer un poco el tema de el acercamiento con la religión. Aunque en el Valle Monday todos los días rezábamos el Padre Nuestro, no tenemos ese acercamiento ya un poquito más de las clases de moral, de ética, que en aquellos tiempos se daban. Creo que hace mucha falta que hoy se den. Pero nos acercaba mucho, seguramente tú lo recuerdas también. Soy más grande que tú, pero sí te tocó en las clases, por lo menos en primaria y secundaria, de moral. Claro, claro, de civismo, Es muy bonito. Sí, ¿se exacto, acuerda? exacto. De civismo, sí. Exacto. Entonces, después de eso me fui a la preparatoria de Estados Unidos, pero ya iba yo con una inquietud enorme y un gran acercamiento. Yo tuve un maestro en el Cristóbal Colón que fue espectacular, porque él era un chileno que llegó con su tío. Yo creo que en los tiempos en que salieron de allá, corriendo de la dictadura, ¿no? Correcto. Y Sí, sí. llegaron a México y bueno, pues empezaron de ellos de maestros. Y uno de ellos me dejó una profunda, pero profunda, un profundo arraigo de quién era Dios, de pensar, bueno, estamos solos, no estamos solos, qué es lo que pasa, qué pasa estos milagros de cada día, hay coincidencias. Nos hizo preguntarnos mucho acerca de la espiritualidad del ser humano, qué nos diferenciaba con los animales, etcétera. Y se me quedó, y me quedé con una gran inquietud al respecto, y siempre estuve yo pensando en eso, incluso en Estados Unidos, mientras estaba yo en la prepa estudiando, siempre que estudiaba la historia de Estados Unidos, etcétera, todas las materias de allá, siempre estuve con esa inquietud, y posteriormente regresé a hacer mis carreras. Hice una carrera en el Tecnológico de Monterrey, administración de empresas, y después otra de abogado en la Universidad Iberoamericana, y posteriormente me fui a hacer unos cursos, uno de posgrado a Harvard, de gobierno. En fin, digamos, un tratador de mundos desde entonces, siguiendo a mi papá. Sí, Yo creo que claro. toda esta parte de espiritual nace de uno mismo, ¿no? Yo jugué mucho béisbol,
Fui un deportista, yo creo que muy activo toda mi vida, lo sigo siendo, ahora regresé. Con esta pandemia se me dio por empezar a hacer ejercicio nuevamente, pero esa es mi formación. Entonces yo creo que fue multicultural, conocí a muchas gente, sobre todo en Estados Unidos, que es en cierta forma lo que hace el fenómeno que pasa en escuelas, que es una diversidad enorme de culturas, de religiones, incluso yo diría de valores morales, pero más importantemente, una diversidad que nos permite ver que todos somos iguales al final del tiempo. No importa ni la religión, ni la posición social, y mucho menos la creencia política. Entonces, creo que me ayudó mucho. ¿Consideras que la educación, digamos que es el eje del poder resolver los conflictos que estamos viviendo pues en la actualidad? Creo que vivimos una gran crisis de lo que son los valores y las estructuras sociales, y pareciera que los discursos políticos se agotan, las creencias económicas también se están extinguiendo. Nos dimos cuenta en esta pandemia que necesitamos poco, como decía esa frase de San Francisco de Asís: yo pocas cosas necesito, y las pocas cosas que necesito las necesito poco. Exacto. Entonces me gustaría que tú nos compartieras esta impresión que has desarrollado a través de incorporarte a esta tarea, a esta iniciativa de la educación. Sí, bueno, mira, yo, claro, siempre tuve y siempre he estudiado. Soy un lector ávido, me encanta la lectura. Yo creo que a través de la lectura uno puede acercarse mucho más a uno. Te digo por qué por la lectura, más allá de las películas y todo lo demás, porque a través de la lectura, el mundo que está uno leyendo lo va creando uno mismo. Entonces vas entendiendo tú, de acuerdo a tu visión, visiones nuevas que se van intercalando, y acá anda una visión mucho más amplia. Y cuando llegamos a escuelas, que tuvimos la gran suerte de que pasó una cosa muy chistosa, porque estábamos yo comiendo con unos amigos, y me habla un amigo de España y me dice: oye, Héctor, ¿qué pasó, mi querido Román? ¿Cómo estás, Ramón? Un querido amigo mío. Me dice: ¿quieres venir a conocer al Papa? Le dije: bueno, pues esta es una comida peor que la mía. Le dije: yo creo que me reí, le colgué. A los 10 minutos me volvió a hablar y me pasó a uno de los hombres más queridos de mi vida, mi mentor en escuelas ocurrentes, la Fundación del Papa, que es José María del Corral, un hombre extraordinario y un amigo entrañable del Papa, y ahora el presidente mundial, junto con Enrique Palmero, también argentinos, de escuelas ocurrentes. Pues total, nos aventamos a la aventura y vamos Mauricio y yo con otros amigos a ver al Papa. Y fue un viaje inolvidable al Vaticano. Ahí conocimos al Papa, pero nos dimos cuenta de la sencillez, no solamente de su santidad, sino de todo el grupo que está alrededor de él de escuelas. Nos llamó mucho la atención que el Papa dice que digamos, para resolver el mundo y sacarlo adelante, es a través de los jóvenes y, por supuesto, a través de educación. Entonces, la Fundación Escolas se basa en 3 preceptos muy, muy bonitos, que es la educación, la cultura y los deportes. Entonces, claro, ya ves que cuando éramos chicos cuando íbamos a jugar béisbol o fútbol, ponían mente sana en cuerpo sano, ¿no? Correcto, la premisa de los griegos. Exactamente, exacto, así es. Y faltó ponerlo de las manos. El Papa dice: fíjate, hay que pensar lo que sientes y lo que haces. Luego hay que sentir lo que piensas y lo que haces. Y al final hay que hacer lo que sientes y lo que piensas. Eso es como te hace un hombre universal completo si tienes esas 3 partes, ¿no? El deporte, la educación y pues el arte. El arte es el corazón, es lo bello, ¿no? La forma, la poesía, la pintura, etcétera. Entonces, ahí fue donde yo me empecé a entender que efectivamente la educación, a través tiene que ir acompañada tanto de la belleza de la vida como de la espiritualidad, y por supuesto de tener un cuerpo, una mente y un alma bien entrenada para que funcione muy bien. Entonces, yo creo que la cultura, sin duda, la cultura aunada a, por supuesto, la educación, nos lleva a que los jóvenes entiendan y comprendan y aprendan que todos somos uno mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos los eventos, por ejemplo, de escuelas con los jóvenes? Juntamos a 300 o 500 jóvenes durante varios días solos para que ellos entiendan y vean. Y además, lo más bonito es que, por ejemplo, en el caso de México, es como meter a una olla express toda la diversidad que existe en nuestro país, que es preciosa. Tú sabes, un joven una joven de Mérida se junta con otro de Tijuana, y todo en medio, de todas las religiones: musulmanes, judíos, agnósticos, maronitas, católicos,
cristianos, y también de todos los estatus políticos y económicos. Entonces te encuentras de repente a dos jóvenes totalmente, que aparentemente son muy diferentes de símbolos hasta en creencias, pero cuando se ven a los ojos y se dan cuenta que son los mismos. A partir de que se conocen, les pedimos que vean cuáles son los dos problemas que más les aquejan. Y ellos empiezan entre los 500, hacen grupitos y nos dicen, bueno, de repente ya traen 10 problemas, se escogen dos, por ejemplo, el bullying y la corrupción. Y luego los 2 últimos días, que son 6 días, hacemos que nos hagan ellos un diagnóstico del problema y después una propuesta como jóvenes que ellos son, cómo quieren tratar y resolver esos problemas. Y eso acabamos pasándolo a los congresos locales, a los líderes de opinión, a los líderes católicos, a los líderes políticos, y salen cosas increíbles porque nos damos cuenta que, en primer lugar, los jóvenes no son el futuro, son el presente. Correcto. Entonces tenemos que traerles a ellos hoy la estafeta, ya además que, sobre todo en tiempos de pandemia, que ahorita lo platicamos. Entonces ellos se dan cuenta y nosotros somos, más que otra cosa, somos observadores de lo que ellos hacen. Los dejamos ser una sociedad, como lo son, de ellos mismos en estas prácticas, ¿no? Y sale una cosa, es un, digamos, un caldo de cultivo hermoso. Salen cosas increíbles, preciosas. Pues los jóvenes sí saben lo que quieren y tienen una idea muy clara del mundo que ellos quieren formar. Héctor, ya me quedé entrevistándote. ¿Quieres seguir con tu conferencia o te gusta? Que no sé qué opina Álvaro, pero me encanta, por favor. Creo que lo hace más amable para Claro. no hacer una disertación. Sí. Pero, ¿desde cuándo nace este proyecto? ¿Cuándo nació? Nació cuando existía el obispo Bergoglio, antes de ser Francisco, en Argentina, hace como 25 años, que se dio cuenta, él siempre fue muy apegado con los jóvenes, con los niños, y como lo es ahora también, y también con los viejos, pero muy especialmente con los niños para ayudarlos y guiarlos, darles ese acompañamiento moral que a veces nos falta mucho a todos. Y nació cuando va y se da cuenta que había muchos problemas entre una escuela de los musulmanes y de los judíos y los católicos. Entonces le tocó la puerta a la escuela de los judíos. Oiga, quiero hacer un encuentro con los católicos. Digo, pues está usted loco, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué sentido? No, bueno, vamos a hacer una especie de experimento a ver cómo se llevan los chicos, así dicen en Argentina. Claro. Entonces se juntan, empiezan y entonces se dan cuenta que se sumaban de una manera increíble entre ellos y empezaban a cambiar el mundo y se empezaba a hacer una sociedad con el pensamiento a través de la educación de los jóvenes. Y eso fue donde se creó y cuando eventualmente sale siendo, que iba obviamente, como ustedes saben por la película seguramente, y si no les cuento, que cuando viene el cónclave famoso, sale Bergoglio, va a ver al cónclave, al Vaticano, sucede que llega a renunciar, no a renunciar, a retirarse ya, porque y se lleva al retiro, ya por su edad, él quería, y pum, llegando, que lo que acaba siendo electo, ¿no? Y entonces, una de las primeras cosas que él decidió hacer, dijo, aparte de la universalidad que tiene como líder espiritual del mundo, por lo menos el católico, hoy aceptado por muchas otras religiones como líder espiritual también, decidió traer escuelas y subirlo a una cosa que se llama Pía Pontificia, que es una ley emanada del cielo. Entonces, esa ley emanada del cielo le dio fuerza jurídica a escuelas, nace escuelas, y luego pues, nosotros que estamos aquí en México, una de las primeras sedes que el Papa Francisco quiso hacer fue en México. Y fue como el destino increíble por esa cosa tan milagrosa que a veces no entendemos, esas coincidencias que no son coincidencias. Acabamos nosotros siendo, y muchos más, por supuesto, gracias a José María y a Palmeiro, a los dos amigos del Papa, pues abrimos la sede en México y ha sido extraordinariamente exitosa. Entonces, por ahí va la cosa más o menos. Así fue como nació. Podríamos decir, Héctor, que es un ejercicio ecuménico, digamos, en términos... ¿No? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Excelente, la mejor pregunta que me has hecho, porque es muy importante, precisamente, que hay que entender que esta es una asociación, es una fundación totalmente laica. Sí es ecuménico, pero de todas las religiones. Es decir, aquí el tema es juntar a toda la diversidad de todo el mundo, en todos los sentidos, con todas las diferencias, para unir, para hacer un mundo. Si tú ves no sé si pudimos poner ahí el mapa de lo que es Escolas, y especialmente el logo, es una mano que está agarrando así al mundo entero.
esa es la unión entre todos porque somos uno solo. Hasta que no entendamos que somos uno solo, un solo mundo, una sola sociedad, una sola juventud, una sola niñez, una sola vejez, todos somos iguales, vivimos en el mundo, vivimos en el mismo mundo y sumamos para lo mismo o restamos para lo mismo. Entonces, hay una cosa muy chistosa que nada tiene que ver con escuelas, pero que me gusta mucho, de Pink Floyd, muy chistoso, que es, en una canción dice, Together we stand, divided we fall. Juntos siempre estamos parados. Y cuando nosotros nos separamos, nos caemos. Correcto. Esa es más o menos la idea así, en términos muy generales, para que se entienda un poco más de lo que es escuelas. En términos generales, tú me preguntas, ¿qué es escuelas? Okay. Es la cultura del encuentro a través de la inclusión. Buscando la paz, la reconciliación, la fe y la esperanza en el mundo. Que se traducirá en la creación de líderes con una visión distinta. La idea es tomar todos los valores universales, morales, y dárselos a todos los jóvenes que vienen adelante, que vienen ahora pujantes, como siempre vienen, porque ya le estamos pasando la estafeta como estamos platicando, sobre todo pasando la pandemia. ¿Qué mundo van a formar ellos? ¿Qué mundo quieren para ellos mismos? Si nosotros los adultos hoy, quizá fuimos la pandemia de la naturaleza, al estarla acabando, al estarla violentando, bueno, pues que la pandemia futura no sean los humanos, no sean los jóvenes, y más bien le paguen a la naturaleza lo que le debemos, ¿no? Que la respeten, que la cuiden, que la alimenten, y sobre todo, pues que se hagan uno con la naturaleza, que es algo muy bonito. Y tocas algo muy importante, creo que no, como dices tú, no hay casualidades. Creo que mucho del espíritu del deporte es ese, que totalmente está más allá de las nacionalidades, los lenguajes, las etnias, y es la expresión, creo que, de las capacidades, ¿no? Y de la honestidad en las capacidades. Entonces, me gustaría que platicaras un poco cómo entra el deporte en todo en este proyecto. Pues el deporte nace también, así como nace cuando nace escuelas, con la educación, y el deporte, cuando empieza escuelas, nace con fútbol con valores. El val es valores, con B, es fútbol. Luego, cuando llegamos los Sulaimán, a poner ahí el relajo con su santidad, nace el boxball, ¿no? Y después vienen muchos deportes más, básquetbol, béisbol, karateball, y se va expandiendo a todos incluso hay surfball. Por ejemplo, en Tofa, en Mozambique, abrimos una escuela, que por cierto el Papa la nombró la Escuela José Sulaimán de Surf, en África, porque mi papá fue muy cercano a los africanos, fue un honor enorme, pero esta parte del bal es muy importante. En el caso específico de boxball, que nació con Mauricio, mi hermano, ha sido uno de los programas más exitosos, más bonitos, porque el box, a pesar de que todo el mundo cree que es un deporte terriblemente agresivo, lo es, pero no es el más agresivo y mucho menos el menos humano. Si tú ves, primero están muy bien preparados, segundo, a través del bal hacemos que aprendan valores de respeto, de resiliencia, de muchas disciplina. Cosas, de disciplina, que es lo más importante sin duda alguna. Tú sabes, cuando los boxeadores acaban la pelea, van al centro del ring y se abrazan, con un respeto enorme, con respeto al amor, un enorme respeto al amor. Mira, yo diría que sobre todo es el respeto al espíritu de tu contrincante, porque dio lo mismo que tú, se preparó igual y se enfrentó al miedo que tú te enfrentaste y lo enfrentaron juntos. Es algo muy, muy, muy profundo. Enfrentan juntos el miedo y acaban abrazados diciendo, vencimos el miedo. Vencimos el miedo y somos uno. Sobre todo que en el deporte, bueno, mi experiencia, aparentemente es una competencia, pero también en esa competencia hay un reconocimiento al que compite contigo. Claro, y normalmente compites contigo mismo y eso te hace la que generes valores de distinta forma. Sin duda alguna, eso es lo que decíamos, exactamente ese reconocimiento al final, durante también, pero sobre todo al final, de ver cómo el esfuerzo de muchos años. Por ejemplo, tú te vas al olimpismo, ¿no? Hay quienes corren 100 metros después de 20 años. Son 9 segundos por 20 años de sacrificio brutal. Entonces, imagínate, ¿no? Es un momento, la vida llega a ser a veces chispazos importantísimos donde nace el espíritu.
Por eso ese espíritu que se va formando con el deporte es lo que te permite también ser un buen estudiante, aprender y entender mucho que también el arte tiene que ver con todo, ¿no? Todo es un arte, todo es un arte. Levantarte, Claro. incluso bañarte. Claro. Oye, Héctor, ¿y qué tan difícil es poder situar esta idea, este proyecto dentro de un panorama tan altisonante, con tantas variantes en la actualidad? Porque pareciera que se está dando un clima de polarización, de malinterpretación, de desentendido, y que finalmente nos habla de que hemos perdido la capacidad de dialogar, que yo creo que es el fundamento de la educación o de la convivencia. Claro. Preferimos agredirnos, parece una aldea, como aquella película que nos tocó, ¿no? De Mad Max, que Exacto, todos contra claro. todos, el Twitter parece un Mad Max, que dices... Así es, claro. ¿Cómo lograr quitar esta agresión y convertirlo en diálogo a través de un proyecto como el que estás encabezando? Claro, precisamente lo que hemos estado haciendo nosotros. Mira, nosotros, como te decía yo, no hay coincidencias. Yo creo que la historia se repite, a veces cada 10 años, a veces cada 100. En este caso se está repitiendo una historia donde estamos entrando a una revolución después de 100 años, que fue la revolución, 100 años antes de la independencia, ahora esta revolución que viene siendo acompañada de una pandemia. Aunque la revolución actualmente aparentemente es, digamos, de pensamiento y filosofías, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros, hemos buscado cambiar nuestra realidad actual para hacer un mundo nuevo, para volvernos a dar un tiempo nuevo para despertar, como dice para lograr despertar, como dice este programa, este webinar, ¿no? Lograr los despertares de todos, de que nos dimos cuenta que el camino estaba equivocado. Nosotros creemos que a través de la educación podemos lograr eso nuevo. La educación es equipo. Es equipo. Nosotros aprendemos y nos educamos a través de las historias y las experiencias de los demás antes que nosotros. Y creamos las nuevas. Eso es lo que buscamos en las escuelas, es de esas experiencias pasadas, filosofías y pensamientos, buscamos un nuevo pensamiento, un desarrollo en él. Es seguir avanzando como seres humanos y como seres divinos también con Dios. Entonces, por ejemplo, ahora que está la pandemia terrible, lo que hemos logrado hacer es, si bien es cierto que nuestros encuentros son siempre presenciales, en este caso no se puede, entonces se le ocurrió una cosa chistosa. Ustedes recordarán muy bien, hace tiempo, de algunos meses, no tanto, que el Papa Francisco fue a dar una misa en San Pedro, ¿no? Ahí afuera estaba lloviendo y estaba completamente vacío. Parecía que iba solo. Entonces nos preguntaron, oye, qué tragedia o qué impresionante que el Papa diera la misa solo. Estaba solo en la Plaza de San Pedro. Dijimos, no, estaba acompañado de 7,000 millones de humanos que lo estábamos viendo. Lo estábamos acompañando, ¿cómo? Con esto que se nos ocurrió ahora, a través del webinar, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es, estamos juntando a los jóvenes a que se junten, a que rompan las 4 paredes que tienen en sus cuartos, porque yo creo que los jóvenes son los que más les afecta este encierro. Al entrar ahorita que estamos platicando tú y yo, te estoy viendo. Estamos incluidos, nos estamos tomando en cuenta. Hay una presencialidad, sin duda. Entonces rompes las paredes, te metes a esto, y entonces los jóvenes se sienten otra vez. Ya no están solos, ya están acompañados y son parte de un grupo. Y es donde empieza todo. La educación tiene que ser en grupo. Eso es lo que estamos haciendo en la escuela, siempre en grupo. Es la cultura del encuentro. Si no hay encuentro, es muy difícil que te eduques. Esa cultura del encuentro te permite hacerte mejor y participar claro. en un webinar, a veces que es lo que nos está pasando ahora, en un webinar que nos permita acercarnos todos. Ese acercamiento es la cultura del encuentro. Y es la inclusión, nos incluyen. Entonces los jóvenes, si se sienten incluidos y parte de un grupo, les cambia la vida. Ya tienen acceso otra vez al mundo, aunque sea a través de computadoras. Ya no están solos. Mencionaste algo al principio de nuestra conversación, Héctor, que es una iniciativa donde no importa tu origen, tu origen social, tu historia de vida, y me llama un poco la atención que está un poco encaminado a, como tú deciste, a la resiliencia, o sea, sanar heridas dentro de nuestros países y dentro de nuestra sociedad a nivel global, que yo veo muchas voces y muchas expresiones con mucho dolor, resentimiento, basados en procesos, creo que no fueron muy sanos, o sea, fueron muy equivocados. Claro.
y que se están expresando a través de la violencia. Y Sí. creo que los jóvenes tienen algo maravilloso, pueden hablar el lenguaje de la paz mucho más fácil que nosotros adultos, porque dentro de nuestros procesos nos cuesta a veces más el perdón, ¿no? Totalmente. Pero creo Totalmente. que quisiera que nos compartieras esta parte, cómo lo están trabajando. Mira, nosotros, tú te das cuenta de una cosa, ¿no? Todo se arregla enfrentándolo. Si tú te acercas a tu peor enemigo, yo no diría que existan enemigos, a una persona que sea muy diferente a ti, si te acercas lo suficiente, platicas, se ven a los ojos conjuntamente, te das cuenta que él tiene algo que tú no tienes y tú tienes algo que él no tiene. Eso es la belleza en tu diferencia de tú y yo. Tú y yo, por ejemplo. Tú tienes una enorme belleza que yo no tengo, yo tengo una enorme belleza que tú no tienes. Esas dos se conjuntan y hacemos un mundo mejor. Entonces, es lo que el Papa dice. Lo más bello que tú tienes es tu diferencia conmigo. Si no fuéramos diferentes, no habría ningún punto de acercamiento. Entonces, ese esfuerzo que estamos haciendo para que se conozcan los que no se conocen, no importa lo que sean. Tratamos siempre de que haya esa diversidad. Ese acercamiento se debe hacer así. Y siempre entre los símbolos, buscar la plática, buscar el acercamiento, la inclusión. Mira, yo creo que para lograr que el mundo se acerque un poco más, y tú lo ves, voy a poner un ejemplo muy claro, que lo tenemos ahorita. ¿Qué pasó en Nueva York con las manifestaciones muy, muy, muy fuertes y muy agresivas? ¿Cómo se acabaron? Tú viste. Llegaron los policías y se hincaron con los manifestantes, con los riots. Y ahí empezó el acercamiento. Acabaron platicando y acabaron abrazados. Y ahí fue donde se acabó. Ahora los riots ya son por otra razón. Pero es muy diferente de la diferencia que causó. Que los blancos con los negros habían tenido digamos, tan enraizado el problema que hubieran llegado, que hubieran tenido que esperar que hubiera una muerte para que se manifestaran terriblemente, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese acercamiento causó que todas las diferencias que habían tenido por muchísimos años se han acercado mucho a un punto de diálogo y acabaron hablando. Hoy ya no es un problema en los raids de Estados Unidos, no es un problema de la policía con las diferentes razas. Y es un problema más digamos, político, ¿no? Entonces sí se arregló el problema y fíjate lo fuerte que estaba. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te puedo dar, que hicimos un encuentro entre católicos y judíos en Gaza hace mucho tiempo. Todo el mundo dijo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer aquí juntos, no? Juntamos a musulmanes también y a judíos en esa zona y acabaron los jóvenes abrazados, siendo amigos para siempre. El tema es ese, hay que atrevernos a incluirnos, atrevernos a enfrentar el problema. Si tú no enfrentas el problema, porque mira, es por miedo a veces. Y lo único que tenemos que tenerle del miedo es miedo al miedo, ¿no? Eso, hay que alejarnos de eso porque todo es resolvible, todo. ¿Es viable, por ejemplo, Héctor, que pudiéramos pensar que en estos polígonos donde pues, es el caldo de cultivo a la delincuencia, a la violencia, que son zonas muy lastimadas, cómo podría impactar, por ejemplo, este proyecto en un acercamiento hacia ellos? O sea, que siento que... Se fue tu voz, creo que se acabó. No, aquí estoy. Ya. ¿Cómo podríamos lograr evitar esta polarización en esos lugares en el acompañamiento de este proyecto? ¿Cómo algo concreto están trabajando en ese sentido? Sí, por supuesto. Esas comunidades? Estamos haciendo totalmente. Nosotros hacemos muchos acercamientos. Un ejemplo, a través de Boxball. Invitamos a los jóvenes que vayan a un día a practicar box. Los sacas un poco de las calles. Es un programa que ayuda mucho también en contra de la drogadicción y en contra de la exclusión. Entonces, estamos haciendo muchos programas específicamente, tanto de arte como de deporte. Entonces vamos a colonias diferentes y hacemos torneos de fútbol, donde agarramos a los chavos, los defensas, los amarramos y el que se suelte pierde. Entonces, y cuando vas a meter, y también los delanteros van agarrados los tres, tienen que darse un pase el uno al otro o no vale el gol. Entonces, los enseñamos a que juntos se puede resolver cualquier diferencia. Entonces, estamos haciendo muchas cosas y nos invitamos a todos los jóvenes a que participen. Es en eso, en fútbol, en fútbol, en básquet, es decir, en karate es muy importante. Y hay todos los deportes puede ser hasta yoga ball, eventualmente. El tema es
lo que vemos la diferencia es cuando van aprendiendo los valores que no conocían o que no los practicaban, es donde empiezan a cambiar porque se van dando cuenta que el respeto que le dé el otro a uno, él mismo se lo merece, dárselo al otro. Entre muchas otras cosas de valores, ¿no? Es decir, Héctor, independientemente de tus creencias políticas, religiosas, credos sociales, los valores son el eje para una convivencia pacífica y en armonía en la sociedad. Por supuesto, porque los valores son universales. Nosotros le ponemos nombre y le ponemos una imagen, pero son los mismos. Entonces, en todas las religiones y todo, en toda interacción humana, esa espiritualidad te dice, no mates, no robes, etcétera, ¿no? Cada quien lo expresa de diferente manera, pero son los valores fundamentales del hombre, expresados en los derechos individuales de cada país, ¿no? En el Bill of Rights de Estados Unidos, en las constituciones del mundo, en todas partes existen. Es lo más importante que tenemos para la convivencia es ese, los derechos humanos, los valores universales. Eso es lo que nosotros enseñamos, proponemos, y el Papa está proponiendo un nuevo pacto educativo. Es decir, tomar ya la educación ya más incluyente, que trascienda fronteras, que empezamos a hacer un solo mundo. Ahorita, el mundo estaba ya totalmente globalizado, como decíamos, y con eso la pandemia volvió a excluirse todo el mundo. Estamos encerrados cada quien en su país. No, yo creo que a pesar de esto, la cura no puede ser peor que la enfermedad. Tenemos que aprender, fíjate, yo creo muy importantemente, ¿cómo salimos de esto? Con respeto a los demás. Hay que cuidarnos nosotros para no enfermarnos. Si tú te cuidas, cuidas al otro, y si el otro se cuida, y acabamos saliendo ya a tomar una vida más o menos normal o con la nueva normalidad, pero tratando de estar sanos todos. El tema es cuando no existe ese pacto moral, espiritual y social, nunca vamos a salir de la enfermedad, entonces vamos a acabar quebrados todos, que causa grandes problemas de seguridad y de muchas cosas más. Una pandemia lleva a otra, ¿no? La pandemia hoy biológica va a llevar a una pandemia social, una pandemia peor todavía de guerras. Entonces, que la cura de excluirnos todos no sea peor que la enfermedad, que es la misma pandemia. Entonces, en esta parte, Héctor, junto con tu hermano Mauricio, que mando un saludo muy cariñoso, en términos, ustedes hacen todo el planteamiento, el desarrollo de este proyecto a las distintas instancias, digamos, a las distintas universidades, incluso con la parte gubernamental, que es un tema, como tú me lo mencionabas, que a pesar de que es desde el portal del Vaticano, es también un poder conciliar o dialogar o orquestar o armonizar para poderlo llevar a cabo como un proyecto social donde todos participen, como tú dices, en el encuentro y el reconocimiento. Exacto, claro. Sí, nosotros invitamos a todos los jóvenes, buscamos, proponemos, hay muchos programas y además lo importante es que es dinámica la fundación. Aprendemos y cambiamos conforme vamos viendo las necesidades. Pero es eso, es un pacto social, es un pacto general de todos para participar y ayudarnos. Hay que darnos la mano. La mano que tiene ¿cómo se llama? El logo de escuelas es todo. Es el hacer, es el ayudar, es darla. Él es el estar. Es el que nos vean y es el que veamos que una mano está sosteniendo al mundo, que nos sintamos seguros. Es interesante el simbolismo, ¿no? La simbología. ¿Cuál ha sido digamos, el punto donde se tiene que trabajar más a nivel en México? ¿Cómo lo ha recibido las distintas instancias, las universidades tanto públicas como privadas? ¿Cómo han sido receptivos? ¿Están abiertos al diálogo? ¿Cómo ha sido esta Sí, claro, situación? sin duda alguna. Todo el mundo ha sido muy receptivo, todo el mundo quiere participar mucho y lo hemos logrado. Mira, yo les voy a poner un ejemplo de lo que es el resultado que tenemos. Ustedes recuerdan el temblor terrible que afectó a Jojutla y otras comunidades. Sí. Cuando fuimos a Jojutla y fuimos a visitar en ruinas niños y niñas que habían perdido familias, amigos, y nos encontramos y fuimos a hacerles a instalarles un programa de arte. Y lo que nosotros íbamos a hacer no era reconstruir lo caído, sino reconstruir el temblor interno de los jóvenes, ese sismo que tuvieron y pasó una cosa muy interesante. Una niñita, llegamos y no hablaba no se reía, no volteaba a ver a nadie.
nos dimos cuenta, nos contaron ahí que ella estaba en la escuelita mientras pasó el temblor, se cayó una pared y pues fallecieron 3 de sus amiguitas, ¿no? Había pasado un mes y no hablaba. Entonces, poco a poco apelamos a esa magia divina que trae el Papa con su fundación, y a través de la pintura sacó todo lo que tenía. En vez de 20 años de psicólogo en 2 días, a los 2 días de haber, que fue pintando sus temores, sus monstruos, lo sacó a través de la pintura. La pintura, al final de cuentas, es la expresión más antigua del hombre de comunicación. ¿Te acuerdas los, no? Bueno, pintura rupestre. Exactamente, así es. Entonces, ¿qué pasó? A los 2 días que nos estábamos viendo, ya estaba riéndose, jugando y brincando con todos sus amiguitos, incluso arriba de las casas tumbadas, tiradas, destruidas. Entonces, yo creo que esa búsqueda constante del arte, de la educación y del deporte, hace que uno cambie, lo saca uno de su realidad para darse cuenta que hay otra realidad afuera, que incluye a mucha gente que nos quiere y que nos suma y que le podemos sumar también. Y ese es un poco el amor a los demás, lo que siempre estamos tratando de lograr, porque es lo que nos saca siempre. Solos no podemos, ¿no crees? Héctor, estos valores, este sentido que me habla de un ser humano muy comprometido con los demás seres humanos, viene de tu formación, de lo que fue también la formación que te dio tu padre, tu familia, los valores a los cuales fuiste educado. Claro, mira, qué bueno que lo preguntas y lo notas más bien. Sí, claro, mi padre fue un hombre, mi padre y toda mi familia. Hemos sido una familia muy, 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 muy humilde, muy sencilla realmente, desde el punto de vista del servicio, y servimos siempre. Mi papá, en el box, él, pues, por ser presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y además yo creo que un servidor social mundial, porque ayudó mucho en África, en Asia, en todas partes, sobre todo en México. Pero eso nos permitió ver que la única, como él decía, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, servía mucho, sirvió al mundo entero, y eso lo heredamos, pero sobre todo lo aprendimos. Digamos que se nos metió en el ADN, y es lo que hacemos. Mauricio, mi hermano, pues heredó y es 1000 veces más activo que yo, y mucho mejor que yo en todos los sentidos, pero yo lo sigo y lo seguimos. Yo espero que mis hijos sigan igual, y espero que todos ustedes, porque no es un tema de familia, es un tema, hay una familia que se llama la humanidad. El servir, hay que servirnos todos. Una sonrisa cambia el mundo. Tú un día levántate, camina, y tú sonríe a todo el mundo, y hasta el que trae la cara así, se ríe. Entonces, una sonrisa y una mano amiga de servicio, y que sepa todo el mundo que algo siempre va a estar bien, que todo es pasajero, que siempre hay una segunda oportunidad. Eso es lo que hay que buscar en el servicio. Dar fe, esperanza, pero además certeza de que si uno está afuera, las cosas se pueden mejorar siempre. Héctor, ¿tú crees que es un momento en que tenemos un llamado espiritual, por llamarlo, por no decir un llamado de Dios, a tener una oportunidad de hacerlo mejor que como lo hemos estado haciendo? Por supuesto. Mira, yo le digo a todo el mundo, llámale como quieras. Todos los dioses se llaman iguales. Y eso dijo el Papa, no yo. Todos los dioses son iguales. Es el mismo Dios. Cambia un poco el nombre. Llámale tú la luz universal. Llámale Jesucristo, Buda, Alá, Mahoma. Llámale como quieras. Llámale Quetzalcóatl si quieres. Pero el tema es que es el mismo Dios. Es la interpretación que nosotros damos de esa divinidad que todos tenemos, que buscamos. Lo más importante, yo creo que de esta espiritualidad que te está diciendo, estamos llamados a que la redescubramos, porque la tenemos, no es descubrirla. La descubramos y la sacamos. ¿Dónde quedó? Es a través de voltear, salir y ver que todo se está poniendo mejor ahora. Ha cambiado la naturaleza, se está recuperando un poco con menos smog, hay menos coches. Yo creo que la espiritualidad hoy se nos está despertando a todos, y lo ves siempre cuando hay una desgracia. Nosotros que estamos en México, que somos mexicanos muy, muy honrosamente además, vemos qué es lo que pasa y cómo nos damos cuenta que somos mexicanos. Porque cuando hay un accidente, cuando hay un evento terrible de la naturaleza, nos unimos como nunca, como pocos países del mundo. Y somos los primeros que salimos a jugarnos la vida para salvar otra vida. Esa es la espiritualidad que estamos ahora despertando a través de la pandemia, que es muy parecida a cualquier otro desastre natural del mundo, ¿no? Porque es una pandemia que hoy volverá, y volverá diferente, con otra cara. Pero siempre vamos a estar aquí. Entonces hay que
si nosotros nos usamos este llamado del Papa, de buscar la educación, de buscar mente sana en cuerpo sano, darnos cuenta e incluirnos todos y voltear a ver a todos y servir, no, nunca nos van a hacer nada. Siempre vamos a ser los guerreros aztecas, los guerreros águila, ¿no? Que siempre hemos sido, lo tenemos adentro, hay que volverlo a hacer, pero mantenernos ahí, buscar siempre estar unidos. Esa es la idea. Es una oportunidad de renacimiento. Claro, totalmente, siempre es así. Héctor, ¿cómo las personas que nos están en este momento acompañando, y gracias por permitirme entrevistarte, no estaba, Al contrario, no estaba no. planeado, pero ya no te quise interrumpir y dejarte hacer una conferencia que sin duda algún día nos compartirás todo respecto. Pero ¿cómo podemos contactar a la fundación? ¿Cómo podemos acercarnos a la fundación para tener más información? Claro, mira, tenemos muchísimos sites, escolasocurrentes.org, escolasmexico.com, hay escuelas internacional, es decir, todo lo que sea escolas ocurrentes.com.org, ahí tienen la capacidad de poder entrar y ver lo que estamos haciendo. Pero es muy importante ahí también saber, que tomen los jóvenes la llamada, todos nosotros, tú también, todos, los chicos, sí, que tomen el llamado para acercarse a escuelas, ayudar, porque ese es una muy buena institución que sin lucro y sin nada, al contrario, con mucho amor, estamos propiciando esa cultura. Mira, la cultura del encuentro es lo que decimos, es lo más importante. Porque si nos dedicamos un poco a incluirnos, cambia todo. Entonces, digo, por favor, entren, contáctense, los invitamos, entren de voluntarios, inventen un nuevo Val, no, exacto. Val, no sé, todo. Un art Val. Exacto. Arte con valores, claro Por que sí. Por supuesto, claro, sí, claro, importantísimo. Que la fundación está dirigida al encuentro entre los jóvenes, en verse unos a los otros, reconocerse, para crear una nueva cultura, una cultura que nos lleva a la cultura de paz, ¿no? A la cultura de la convivencia, del mutuo beneficio, del respeto y, como tú dices, los valores, ¿no? Oye, bienvenido, pate para acá, ya hago director de escuelas. Muy bien, ¿no? Mejor pues imposible, perfecto, ¿no? Bueno, me ha gustado que pude un poco explicar bien, pero me cuesta un poco de trabajo dar la idea completa del tema porque me apasiona demasiado. Y además cada quien tiene una visión y un filtro muy especial. Entonces el filtro hay que siempre, el filtro siempre es, ¿cómo se llama? Modificable, ¿no? Sí. Héctor, actualmente, ¿cuántas organizaciones participan con ustedes en la fundación? Mira, ¿qué tenemos? Tenemos oficinas ahorita en 19 países, sedes. Tenemos una red de más de 450,000 escuelas alrededor del mundo, unidas a través de un network que tú puedes estar en Japón, de repente lo prendes y te puedes conectar con un chavo de México y viceversa, ¿no? Y es algo muy importante porque yo creo que tiene que estar dentro de los sistemas educativos porque es desde ahí donde nacemos, donde están los jóvenes hoy. Y obviamente es para todos y todo el mundo tiene acceso a este network. Incluso los que están en escuelas rurales, los que están también ahora, pues muchos que están ahora tomando clases a través del web, está accesible para todo el mundo, en cualquier parte del mundo, por más lejano que esté. Es decir, es una forma de inspirar o invitar a otros a que nos ayudemos, como decía Jesús, amados los unos a los otros, ¿no? Claro. Pero buscar las formas más pragmáticas en la cotidianidad, ¿no? Sí, claro. Sí, es que te digo, es un esfuerzo muy bonito. El Papa ha estado, desgraciadamente con esto, se salió un poquito de los viajes que ya tenía planeados, pero él lo primero que hizo fue ir a todos los países donde estaban las máximas autoridades de la religión de cada país, ¿no? Fue a Israel, fue a África, fue a Rusia, tuvo el encuentro, cuando venía para México se paró a ver al arzobispo de los tipo maronitas, que no habían tenido un encuentro ningún papa con ningún líder de esta religión en 1000 años. Ya ha logrado conjuntar esfuerzos y es más, hace poco se leyó el Torah en el Vaticano. Y él invitó al rabino más importante
de Israel y leyeron el Torah juntos en el Vaticano. Entonces, ¿qué mayor muestra? ¿Qué mayor, cuál es la forma más importante de lograr penetrar en los demás? No es con las palabras como estamos haciendo ahora, sino con los hechos. Entonces él se ha dedicado con hechos a salir adelante y es lo que les ofrezco. Hechos, hagamos hechos juntos. Es lo más importante. Gracias, Héctor. Pues voy a dejar paso a las preguntas, para que puedas compartir con ellos y ellos contigo, Okay. Pues lo que hemos conversado. Perfecto, esperemos que haya alguna, por lo menos. Déjame ver el chat. Sí. Me están dando mensajes, pero no preguntas. Ahí está. Mira, Amparo Hernández dice, claro, derribar las barreras del miedo, claro, Amparo, exactamente. Recuerda, tenle miedo al miedo. Es lo que se enfrenta siempre se vence. ¿Leo la pregunta? Sí, por favor. Sí. Dice, Tejamato dice, es un gusto escucharle a don Héctor como nos sumamos a tan noble causa. Saludos de la Universidad Anáhuac Cancún. En mi paso por Anáhuac Norte tuve la oportunidad de hacer eventos con ustedes. Bueno, pues qué importante. Qué bueno que llevas a Cancún. Si estás allá y a donde vayas, llevas enseñanza, pero lo importante es lo que tu alma y tu cuerpo te digan y tu mente qué es lo que tienes que hacer ahí en Cancún para que la gente siga en la cultura del encuentro. Muchas felicidades, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Mi querido Álvaro, ¿estarás por ahí? A ver si lo invitamos a que se incorpore al chat, si está por ahí. Claro. Bueno, aquí hay. Se nos perdió Álvaro también. Se nos perdió Álvaro. Pues me gustaría que hicieras un pequeño cierre, mi querido Héctor, compartiendo pues esta invitación, este llamado que es para todos y cada uno de nosotros y nos invites a esta reflexión y a la colaboración, por favor. Gracias, Dios, claro. Bueno, pues yo creo que puedo cerrar diciéndoles lo siguiente a todos. Yo siento que estamos viviendo un momento muy complicado en el mundo. Es una pandemia terrible, es un monstruo invisible. Pero yo creo que es solamente un llamado de atención, una llamada de atención tanto de la naturaleza como de nosotros mismos. Nosotros todo lo que pasa alrededor es el efecto de una causa. ¿Cuál fue la causa que nos llevó a lo que tenemos hoy? Hay que reflexionar de eso. Yo creo que si nos damos cuenta, esta oportunidad nueva de regresar a casa con la familia, de apapacharnos otra vez, de recordar lo que sí funciona, siempre recordar lo que funciona. Y esta oportunidad de reencontrarnos con la familia, especialmente con los más queridos. Y la oportunidad de hacer un nuevo mundo ahora que abramos, que se vuelva yo nunca diría que una nueva realidad, sino más bien que entremos a la realidad verdadera, ya sin tantas peleas, con una reconciliación, una paz, digamos, y sobre todo con fe y esperanza de que las cosas siempre son mejorables y que siempre hay una segunda oportunidad. Hay que salir a darlo todo. Hagamos un nuevo mundo, eso sí, no una realidad, pero sí un nuevo mundo, que ahora sí sirva para que nos encontremos, para que nos encontremos y nos juntemos, nos incluyamos, nos veamos a los ojos y veamos la hermosura de la diferencia entre nosotros. Eso es lo que nos va a llevar a hacer un nuevo mundo, un mundo mejor. Y recuerden siempre a través de la educación y el arte, y por supuesto el deporte. Con mucho cariño, yo creo que si seguimos la recomendación de su santidad, ¿no?, de ser uno, vamos a llegar muy lejos todos. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias a todos. Sí. Que Dios los bendiga. Amén. Me pregunta también Mel Mu. Muchas felicidades. ¿Cómo nos podemos sumar al proyecto de escuelas? Fácil, Mel. Por favor, métete a uno de nuestros sites que tenemos, Escuelas Ocurrentes México. Pégale donde diga unirse y entren de voluntarios. Necesitamos muchos voluntarios. Mientras más voluntarios tengamos, más podemos llegar hasta el último rincón de México y del mundo, de donde sea que nos estés llamando, Mel. Pero es muy sencillo y por favor, te invitamos con mucho cariño a que seas voluntario, o más. Luis García, ¿qué para recomendar a los jóvenes de educación superior que apenas están iniciando sus carreras? Luis, lo mismo. Tú ya estás empezando apenas tu vida ahora entrando a la educación superior. De hecho,
apenas tu esponja que tienes en tu mente, preciosa esponja, que todavía sigue aprendiendo todo lo que le llega, pero ya con un raciocinio, usa esa esponja y sobre todo reparte ese acervo que traes, porque en la educación superior es donde empiezas ya a formarte tú como persona para el resto de tu vida. Suma siempre tu espiritualidad, no te olvides de recordar que eres, primero, que solo no llegas a ninguna parte, y segundo, que eres un ente hermosísimo de Dios, que tienes una espiritualidad y que te cuidas mucho y siempre promuevas la unión de todos. Es lo que te he podido recomendar. Gracias, Héctor. Pues yo me sumo, acepto tu invitación con mucho gusto. Quizá no, Gracias, me gusta Luis. conocer mucho los proyectos, Gracias, pero Luis. lo abrazo con mucho cariño y por supuesto es el tiempo de sumarnos, de unir y de buscar justamente esto, que estemos en armonía, en paz por el futuro y por el presente, más que el futuro, el presente. Perfecto, mi querido. Pues, no, hombre, de verdad, muchas gracias y te felicito mucho por toda tu labor. Gracias, Héctor. Te admiro mucho, te sigo mucho y te respeto mucho. Así que pues, mantengámonos juntos. Claro te que sí. mando un abrazo. A todos. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo desde lejos. Gracias.